Parece que nos espera otra ola de bombardeos contra Irán. Ahora, desde mi punto de vista, los objetivos serán todos esos nodos económicos que puedan generar ingresos para Irán, lo que le permitirá a Irán restaurar su complejo militar industrial relativamente rápido, en unos 35 años, y nosotros queremos hacerlos retroceder unos 10 o 12 años, no 35. Bueno, y ahí veremos, por así decirlo, tal vez regresar y bombardear de nuevo si empiezan a reconstruir lo que queremos que no funcione ahí. Otro tema es la decisión histórica de la Suprema Corte. Ya hablé de eso, pero justo ahora fue confirmado por la decisión de hoy, 8-1, sobre el cambio en el plazo de implementación. Es decir, cuando, por así decirlo, entra en vigor, lo que se llama la decisión. Hablaré de eso. Realmente cambia los límites. La situación política en el país fue decidida por 8 jueces de la Suprema Corte contra una histérica de Biden, que en realidad no conoce la ley. Y, lo más importante, no piensa ni aprenderla ni juzgar según la ley. Bueno, en fin, una buena jueza de la Suprema Corte. Pero vamos a empezar con que, al parecer, pronto se reanudarán los bombardeos contra Irán. Por ejemplo, la inteligencia india. Consideran que los militares iraníes, más bien la Guardia Revolucionaria, porque hay 2 tipos de militares, un ejército y la Guardia, se han salido del control del gobierno y han empezado a realizar operaciones por su cuenta con los países de la región. La operación militar, naturalmente, va en contra de la voluntad y desobedeciendo una orden directa del presidente del país. Imagínate que eres la presidenta de un país en guerra. Vuelan misiles, las ciudades tiemblan y en algún lugar de un búnker fortificado, tus propias fuerzas armadas están atacando a un país vecino. Sin informarte, sin pedirte permiso, ni siquiera tomándose la molestia de hacer una llamada cortés. Créeme, esto no es una situación hipotética. Así es exactamente como se ve en este momento Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, un hombre elegido con una plataforma de moderación, reformas y sacar al país de la situación catastrófica en la que se encuentra. Según los informes, observa cómo sus propios militares libran una guerra a sus espaldas y está furioso y está furioso. Según los indios, el presidente está furioso, pero no puede hacer nada, no tiene fuerzas. Pero tal vez esto es lo que Trump ha estado buscando durante tanto tiempo, es decir, unir el liderazgo civil con el ejército. Una vez más, la Guardia Revolucionaria y el ejército son cosas completamente diferentes. No con el Guardia Revolucionaria, por así decirlo, sino con el ejército, para que los iraníes mismos empiecen, a sacar de los sótanos, pues esa escoria que les impide vivir. ¿Cuánto tiempo ya? 47 años. En este episodio analizamos la lucha por el poder más peligrosa en toda la historia de la República Islámica. Se salió de control. El presidente quedó aislado y nadie puede encontrar a la persona que debería ser el líder supremo. El lunes, el cielo sobre los EAU se iluminó con destellos de misiles y drones y hubo explosiones cerca de Abu Dhabi. En Dubái se declaró una alerta. Y todo esto ocurre en medio de un alto el fuego vigente. Los ataques de Irán contra los EAU no cesan. Hasta principios de abril, los EAU habían interceptado y destruido más de 500 misiles balísticos, miles de drones y decenas de misiles de crucero lanzados desde Irán desde finales de febrero. Pero los ataques del lunes fueron diferentes, no por los objetivos que se eligieron, sino por lo que ocurrió en Teherán cuando se disipó el humo. Información exclusiva obtenida por Iran International indica un conflicto creciente entre el propio presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el ala militar del país, el liderazgo militar, Guardia Revolucionaria. Debido a la escalada en el Golfo Pérsico el lunes y los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos. Según se informa, el presidente no fue informado, ni siquiera se le consultó. Se enteró de esto igual que nosotros. Imagínate eso. ¿Y cuál fue su reacción? Masoud Pezeshkian calificó los ataques con misiles y drones de la Guardia Revolucionaria contra los EAU como absolutamente irresponsables.
y calificó el rumbo hacia la escalada de tensiones con los países de la región, con los estados vecinos, como una locura, advirtiendo sobre las posibles consecuencias irreversibles. Locura. Esa fue la palabra que usó la propia presidenta de Irán para describir a su ejército. Y que el presidente, o sea, Padyakian, creo que así se apellida, sí, realmente no tiene influencia sobre la Guardia Revolucionaria y de hecho tampoco sobre los mulás fanáticos. La persona que actualmente dirige de facto la maquinaria militar de Irán es un fugitivo buscado internacionalmente, que no puede participar en negociaciones de paz en ningún país del mundo sin arriesgarse a ser arrestado. Piénsenlo bien, espectadores, Pezeshkian tampoco piensa retroceder sin luchar. Fuentes cercanas a la administración del presidente informan que él solicitó oficialmente una reunión urgente con la oficina de Jamenei para exigir el cese inmediato de los ataques unilaterales de la Guardia Revolucionaria y salvar lo que queda del alto al fuego. Se espera que declare que la vía diplomática aún está abierta, que Irán no sobrevivirá a una nueva escalada de Estados Unidos y que la economía del país ya está al borde del colapso. Las fuentes informan que Pezeshkian advirtió que sin un alto al fuego, la economía podría colapsar en 3 o 4 semanas. Esto en realidad coincide con las palabras de Trump, quien dijo que en 2 o 3 semanas Irán ya no tendrá dónde vender el petróleo que, como se dice, brota de la tierra. Tendrán que cubrir, cerrar, bloquear muchos pozos de perforación allí, dejar de ejercer presión sobre el petróleo. De nuevo, señores, no soy especialista, solo averigüé que se usa gas para presionar el petróleo, y así sube. Pero, digamos, hay otros métodos y cosas por el estilo. Si cierras y dejas de hacer eso, todo esto llevará a consecuencias a largo plazo y graves para la industria petrolera iraní. El presidente de Irán declara: necesitamos paz. La ministra de Relaciones Exteriores de Irán dice: el estrecho de Hormuz debe estar abierto y la CGRI advierte: si se acercan, serán un objetivo. 3 voces, 3 contradicciones, ninguna coherencia. La presidenta de Irán toca la puerta que la CGRI ha cerrado herméticamente. ¿Alguien la escucha del otro lado? De eso podría depender todo. ¿Esta guerra se intensificará aún más o finalmente las mentes sensatas encontrarán una salida? Una cosa se puede decir con certeza, espectadores: cuando el ejército de un país deja de obedecer a su propio gobierno, a sus líderes, el peligro no solo amenaza a los enemigos, sino a todos. ¿Y qué piensan los Estados Unidos de América? Digamos, el ministro de Guerra, el comandante en jefe. Bueno, ¿quién es nuestro comandante en jefe? ¿Expertos? Irán no debe obtener armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Tenemos la obligación de impedirlo. Hicimos una maniobra y todo va de maravilla. No tienen ni flota, ni aviación, ni siquiera sistemas de defensa aérea. No hay radares, no tienen nada en absoluto. No hay líderes. No se les puede dar armas nucleares, de lo contrario habrá problemas terribles. Todo va bien. El presidente Trump mantiene firmemente la posición de que Irán no debe tener armas nucleares y agregó en una conversación con Trey Jinks de Fox News que Irán, cito, será borrado de la faz de la tierra si interfieren en el proyecto Libertad. Fuentes de Fox News informaron que Estados Unidos está más cerca de la guerra con Irán que hace un día, después de que Teherán disparara contra barcos estadounidenses en el estrecho de Hormuz y atacara a los Emiratos Árabes Unidos con una decena de misiles y drones apuntando a instalaciones no petroleras, lo que resultó en heridos y destrucción. El Comando Central de Estados Unidos destruyó 6 lanchas iraníes que amenazaban a barcos civiles en el estrecho de Hormuz. En línea directa con nosotros está la analista de Fox News y directora del Instituto para el Estudio de la Guerra, la general Jack Keane. La general del Comando Central declaró que los F-16 son solo una parte de los cientos de aviones que apoyan la Operación Libertad. Parece que el alto el fuego anunciado fue completamente frustrado. ¿Cuál será su reacción ante lo que está sucediendo? General Keane, Zaconruanden, como usted sabe. Entonces, el proyecto Libertad, sobre el que le preguntaron, es la liberación de los petroleros y otros barcos del Golfo Pérsico.
Serán escoltados para sacarlos. Entonces, ¿quién los escoltará? Es la Marina de los Estados Unidos de América. Aunque, en teoría, eso debería hacerlo, probablemente, la ONU. Pero la ONU es una fachada, un engaño, y Estados Unidos es quien tiene la fuerza. Casi la única en el planeta, digamos así. Entonces, ¿qué piensa uno de los estrategas más inteligentes de Estados Unidos? Sí, bueno, este es un asunto de suma importancia y, en mi opinión, el presidente Trump actuó de manera absolutamente correcta. Si retrocedemos un poco, sabemos lo que pasó. Los iraníes bloquearon el estrecho de Hormuz y comenzamos negociaciones porque parecía que de un alto al fuego y las conversaciones podría salir algo concreto. Bueno, después de más de 3 semanas, para la administración quedó bastante claro que Irán no iba a ofrecerle nada aceptable a la administración. Sin duda, en la agenda estaba el tema de la apertura del estrecho de Hormuz. Durante esas 3 semanas impusimos un bloqueo, deteniendo toda la exportación iraní, y eso resultó bastante exitoso, al menos la exportación marítima. La exportación terrestre aún continúa, pero casi todo está detenido. Todavía salen algunas exportaciones, pero la mayoría de los equipos están cerrados. A veces leo que los bots escriben que, supuestamente, decenas de barcos iraníes rompieron el bloqueo y transportan petróleo y gas. Pero hasta ahora nada de eso. Al menos por satélites y fotografías se ha confirmado. O sea, eso significa que es un engaño, ¿verdad? Quién sabe, tal vez uno pasó por ahí, tal vez incluso 2 por así decirlo, pero nadie lo sabe, excepto los bots. Pues los bots son los primeros en saberlo todo y los primeros en escribirlo todo, la información más precisa del mundo. Así que los bots, como siempre, hacen lo suyo. El presidente Trump entendía que el estrecho de Hormuz no lo abrirían voluntariamente, así que lo tomamos por la fuerza. Es una operación compleja y a gran escala, como bien notaste. Están involucrados cientos de aviones y decenas de barcos. La defensa escalonada penetra en el interior de Irán para detectar cualquier misil o dron que se acerque. ¿Y qué hay de la defensa de la última línea justo en el estrecho de Hormuz? Imaginen una cúpula sobre los barcos en el estrecho para neutralizar lanchas, drones en esa zona o cualquier cosa que haya atravesado la defensa escalonada. Incluso las armas portátiles provenientes de Irán deben ser neutralizadas aquí. El canal desminado pasa cerca de la costa de Omán junto al estrecho de Hormuz. No estamos en Irán, pero estamos a 20 millas de él. Por eso la mayoría de los misiles y drones pueden alcanzarnos fácilmente. ¿Qué pasó entonces? 6 barcos pasaron. Eso es solo una gota en el mar comparado con los cientos que están en el Golfo Pérsico. Hacemos esto porque esos barcos están ahí y necesitan comida, necesitan salir de ahí. Es decir, los iraníes los están reteniendo. Así que esa es la decisión que tomó el presidente, y creo que es la decisión correcta. Estos 2 factores pueden obligarnos a reanudar los combates, además de la tarea principal. Ya han ocurrido ataques contra barcos de Estados Unidos, de nuestros aliados o contra bases en la región. Por eso, probablemente, volveremos a los combates, pero la prioridad seguirá siendo desbloquear el estrecho de Hormuz y garantizar la navegación. Y la cantidad de recursos que hemos utilizado en este asunto es realmente bastante significativa. Eso es muy importante. Bueno, si vamos a atacar, ¿qué y con qué propósito? General, mientras averiguamos quién está a cargo aquí. Creo que todos entendemos quién tiene realmente el poder. No es el presidente porque ya lo apartaron hace tiempo. Tampoco es el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores. A él también lo hicieron a un lado. Al final, todo lo controla la Guardia Revolucionaria. No hay ninguna duda de eso. Ellos tienen las armas y tienen acceso al líder supremo. Mohammad Khamenei, el hijo del ayatolá, no tiene el poder de su padre. Se ha creado un vacío que está siendo llenado por el liderazgo de la Guardia Revolucionaria. Son ellos quienes toman las decisiones. No hay que escuchar al ministro de Relaciones Exteriores ni al presidente de Irán. Aquí todo lo controla Ahmad Vahidi, como ya mencioné. Él y sus secuaces, tan radicales como todos los que han estado en el poder en Irán, debemos entender esto. Aquí no hay moderados. Son líderes duros y tienen un solo objetivo: supervivencia.
Se trata de la supervivencia. Ellos creen que sobrevivirán y se recuperarán. Por eso están dispuestos a soportar incluso nuestro bloqueo y todas las dificultades económicas para el país. Y deben entender lo monstruosas que son estas personas. No les importa el sufrimiento de su propio pueblo. Esa es la realidad con la que estamos tratando. Por eso aquí se utiliza la fuerza militar, porque no van a abrir voluntariamente el estrecho de Hormuz. Hay que lograrlo por la fuerza. Tengo solo unos 20 segundos, general, pero si puede ser breve. ¿Cree usted que este corredor creado por los buques de la Marina de los Estados Unidos, del que habla, es una solución efectiva o, en su opinión, se necesitarán medidas adicionales? ¿Y eso incluye ataques en territorio iraní? ¿Eso incluye ataques en Irán? No. Creo que el regreso de Israel a las hostilidades a gran escala es inevitable. Ellos no participan en los acontecimientos en el estrecho de Hormuz, pero nosotros sí participamos. Nuestra prioridad es desbloquear el estrecho de Hormuz. Lo más probable es que podamos realizar ataques precisos contra varios objetivos críticos, ya que Irán sigue violando el alto el fuego. Es importante que nuestra audiencia lo entienda. Nosotros no hemos violado el alto el fuego. Todo lo que hemos hecho es escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz y hemos adoptado una posición estrictamente defensiva para proteger a los buques que pasan por ahí. Fue Irán quien violó el alto el fuego, abriendo fuego contra los barcos, disparando contra los Emiratos Árabes Unidos y Omán, y sin duda contra los buques militares de Estados Unidos, incluyendo barcos comerciales. Bueno, ha llegado el momento de hablar sobre el hecho de que los 40 años de la fórmula estalinista en Estados Unidos han terminado. Bueno, terminó ayer. No me equivoqué. Ese mismo Stalin, no otro. Su famosa fórmula. Y sí, en Estados Unidos. Pero lo más importante es que terminó. Iosif Vissarionovich tenía una frase célebre que se convirtió en la pesadilla del siglo XX. Se repite muy a menudo. Entonces, déjenme citarla, porque hoy vamos a referirnos a ella. Volveremos a ella, no importa quién vote. Lo que importa es quién cuenta los votos. No estoy 100% seguro de que sea exactamente así, pero el sentido es correcto. Eso lo dijo Iosif Vissarionovich Stalin. Eso lo dijo Iosif Vissarionovich Stalin. Y esto, amigos míos, está en la base, es la base de lo que quiero contarles hoy. Porque el 4 de mayo de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión que de una vez por todas elimina uno de los sistemas de conteo de votos más sutiles, más ingeniosos y más efectivos. Yo diría, por adelantado. Alguna vez inventados en un país libre, la decisión se llama, o mejor dicho, el caso se llamaba Luisiana contra Calais. Y les prometo que lo que les voy a contar en los próximos 20 minutos cambiará su comprensión de la política estadounidense por muchos años. Quiero decir de inmediato una cosa importante. La fórmula de Stalin, no importa quién vote, lo que importa es quién cuenta. Normalmente se entiende de manera limitada. Como si solo se tratara de la falsificación de boletas en la casilla. Metieron, digamos, 1000 por los comunistas, pero anunciaron 200,000. Pero esa es la forma más primitiva de este esquema. Y siendo honesto, en los Estados Unidos de América, esa forma tan primitiva prácticamente no funciona. Con observadores y tecnología de verificación cruzada, allá en Estados Unidos el esquema era diferente, mucho más complejo, mucho más elegante y lamentablemente mucho más efectivo. No se trata del conteo de votos ni de sustituir boletas, sino de preparar a todo el país para que vote de una manera diferente a como realmente quiere votar. Lo explico. Precisamente este sistema es el que ayer la Suprema Corte comenzó a desmantelar. Les prometo una cifra, sí, una sola cifra al final de este video, y les voy a decir cuántos distritos electorales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos fueron dibujados con la raza como factor dominante. ¿Y cuántos de ellos hoy están en manos de un solo partido? Y hasta creo que ya adivinaron cuál. Cuando escuchen esa cifra, van a entender la magnitud de lo que sucedió. Se los prometo, no importa lo que se estén imaginando ahora, esa cifra los va a sorprender. Pero mientras tanto, por favor suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y activen la campanita. Cada clic es una señal para YouTube de que se necesita un análisis serio en ruso. Es la única manera en que podemos seguir haciendo estos programas. Bueno, sigamos adelante. La historia del trazado racial de los distritos.
Para entender lo que pasó ayer hay que retroceder 60 años. En 1965, en Estados Unidos, se aprobó la Ley de Derechos Electorales, la famosa Ley de Derechos Electorales. El objetivo era absolutamente noble, absolutamente correcto: poner fin a la discriminación racial de los votantes en el sur de Estados Unidos. Para ese momento, en muchos estados, a los estadounidenses negros en la práctica se les privaba del derecho al voto. Bueno, ya sabes, con todo tipo de trucos. La ley de 1965 puso fin a eso. Fue una de las mayores victorias del principio estadounidense de igualdad. Pero la historia, lamentablemente, no se detuvo donde debería haberlo hecho. En los años 80 y 90, bajo presión política, el Departamento de Justicia y los tribunales federales empezaron a interpretar la sección 2 de esa ley de una manera completamente diferente. Como decían, de manera radicalmente diferente. Empezaron a exigir a los estados que dibujaran distritos según criterios raciales. Ahora intentaré explicar qué significa eso. Distritos en los que los votantes afroamericanos o hispanohablantes constituirían una abrumadora mayoría. Bueno, aquí hay un cuadrito y allá un rectángulo, pero ahí no hay mayoría de personas negras. Ajá. Entonces ahora vamos a pensar a dónde meternos en otra parte de la ciudad y pegar otra parte de la ciudad a este distrito y de ahí sacar otra parte más. Bueno, en fin, así empezó todo. En el papel, esto parecía la continuación de la noble causa de 1965. En la práctica, esto se convirtió, como dicen los filósofos, en lo contrario. Salió algo completamente diferente. Los mapas de los distritos electorales empezaron a dibujarse según el color de piel de los votantes. No por geografía, no por principios económicos, ni culturales o sociales, sino literalmente por raza. Salieron formas bastante grotescas. Un distrito en Carolina del Norte recibió el apodo de Gusano 85. Así le decían porque tenían la autopista 85. Y el gusano se extendía a lo largo de esta autopista interestatal, absorbiendo barrios afroamericanos de 6 ciudades diferentes y evitando aquellas ciudades donde no había mayoría negra. En Luisiana, Alabama, Mississippi, Illinois, Maryland, lo vieron y dijeron que interesante. Y empezaron a dibujar lo mismo. Incluso recibieron un nombre especial: serpientes raciales. Y ahora viene la pregunta principal, ¿verdad? ¿Y para qué? Lógica stalinista. Regresamos a Iosif Vissarionovich. Joseph, como lo llaman aquí, decía: no importa quién vote, lo que importa es quién cuenta los votos. En la América moderna, esto funciona. Bueno, no exactamente así. En Estados Unidos, el esquema se tradujo al lenguaje de la demografía y la geometría. El principio es el siguiente. Imaginen un estado donde el 40% de los votantes son afroamericanos. Estos votantes, en su gran mayoría, entre el 80 y el 90%, votan por los demócratas. Bueno, al menos solían votar así, ¿no? Si se dibuja el mapa de los distritos de manera justa, según la geografía, entonces en este estado habría, digamos, 8 distritos. La mitad de ellos serían competitivos, la otra mitad podrían irse con los republicanos y 4 podrían irse con los demócratas. ¿Qué hace el Partido Demócrata tan pronto como toma el poder? El partido logra, a través de los tribunales y el Departamento de Justicia, que el mapa sea redibujado, porque dicen que los negros están siendo discriminados. No está muy claro cómo. Todos los votantes afroamericanos son agrupados. Ese es el término técnico, en inglés packing, en 2 o 3 distritos especiales. En esos distritos, los demócratas obtienen el 75, 80, 85% de los votos. O sea, la victoria está garantizada. Ni siquiera hay que preocuparse. ¿Y qué pasa con los demás distritos? Se vuelven de un solo partido, blancos, ¿verdad? A los afroamericanos los mandaron a otro lado, así que ahora hay más blancos. Pero no son completamente blancos. Son distritos donde la parte demócrata del electorado está diluida. Otro término técnico, en inglés es cracking. Se divide entre varios distritos para que en ninguno se alcance la masa crítica. Ese es el resultado. Un estado donde la población está dividida más o menos por igual garantiza enviar al Congreso no a 4 demócratas y 4 republicanos, sino a 6 demócratas de los 8 lugares posibles. Y eso, amigos míos, es precisamente preparar a todo el país para que voten de una manera diferente a como realmente quiere votar el país. De eso hablé al principio. Pero no son cálculos, es geometría.
incluso tal vez trigonometría. ¿A quién exactamente estaban desplazando? Este sistema estaba dirigido contra una parte muy específica del electorado estadounidense. Fue planeado, hecho, delineado. ¿A quién exactamente estaba desplazando? Llamemos a las cosas por su nombre. Este sistema diluía y neutralizaba sistemáticamente los votos de los electores conservadores, que creen en la libertad individual y en un gobierno limitado. Electores cristianos que se niegan a reconocer la ideología de género como religión estatal. Electores blancos de clase media, especialmente de ciudades pequeñas, suburbios y la América rural. Y lo más importante, individualistas que no están de acuerdo con que el gobierno deba decidir por nosotros. Estos electores existen, son muchos. En la demografía real de los Estados Unidos se sorprenderán, pero son la mayoría, o al menos están cerca de serlo. Pero en el Congreso llevan décadas siendo minoría, y estos quedaron como minoría, porque el sistema fue diseñado para diluir sus votos, para no permitirles unirse. No permitirles elegir representantes capaces de defender sus intereses. Probablemente el Freedom Caucus es, por así decirlo, lo que queda. Esto no es una teoría de conspiración. Es una práctica documentada legalmente que durante 40 años fue defendida por los tribunales. ¿De qué manera? La protección de las minorías. Y ayer fue anulada la decisión de Luisiana contra Cale. 6 votos contra 3. Los estados ya no pueden usar la raza como factor dominante al trazar distritos. No pueden agrupar, no pueden diluir. Los mapas deben ser ciegos al color. Eso es lo que los liberales nos decían todo el tiempo, que no hay que ver el color. Y resultó que eso es lo principal que hacen ahora. El principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ante la ley ha sido restaurado. El mapa de Luisiana era urgente. El gobernador del estado, Jeff Landry, ya canceló las primarias desde el 16 de mayo para poder volver a trazar los distritos antes de las elecciones intermedias. Los habitantes de Luisiana pidieron a la Corte Suprema que eliminara el habitual periodo de espera de 32 días. Se daba tiempo para que la decisión del tribunal entrara en vigor. El tribunal estuvo de acuerdo, lo cual es bastante lógico. No se puede ir a las elecciones con distritos que ya han sido declarados inconstitucionales. Y aquí comienza una de las historias más sorprendentes en la historia, en la práctica de la actual Corte Suprema, la jueza Ketanji Brown Jackson. Ella es como la miembro más joven y la más ideológicamente de izquierda de la Corte Suprema. Se sabe que Biden ni siquiera la propuso, simplemente fue una firma automática. Alguien la inscribió en la Corte y ya, ahora eso ya no se puede revertir. Ella escribió una opinión propia. Porque nadie más se unió a ella. Eso ya es una sensación en sí misma. Normalmente, los 3 jueces liberales, que son Jackson, Kagan y Sotomayor, actúan como un solo bloque. Aquí el bloque se desmoronó. Sotomayor no firmó. Kagan no firmó. Entonces, ¿qué fue lo que escribió Jackson para que sus propios colegas liberales se negaran a apoyarla? Ella escribió que la orden de la Corte Suprema de eliminar la ventana de 32 días provocó caos en el estado de Luisiana. Bueno, eso, naturalmente, es una mentira. Ella acusó a la mayoría conservadora de la Corte de abandonar sus principios, es decir, que no son personas de principios, solo por el poder, es decir, los jueces. Renunciaron a sus principios por el poder, lo cual, por supuesto, es una tontería total, porque quienes realmente abandonaron el principio consagrado en la Constitución fueron precisamente los del Partido Demócrata. De hecho, ella acusó a sus colegas de interferencia política en las elecciones. Es una acusación muy seria para una corte estadounidense. Es una acusación de falta de integridad y de mala fe. El juez Samuel Alito no lo toleró. En una opinión conjunta, se le unió también Clarence Thomas. Y Alito escribió algo que no recuerdo haber visto antes en la Corte Suprema. Pero llevo siguiéndolos unos 10 o 15 años tal vez. Nunca había pasado algo así. Las acusaciones de la jueza Jackson, escribió Alito, no pueden quedar sin respuesta. Uno de sus argumentos lo calificó, en el mejor de los casos, de banal. Bueno, en su idioma, eso es como escupirle a alguien en la cara y restregarlo. Drugüey. Otro lo calificó de infundado y ofensivo para el tribunal. Bueno, eso ya es casi como lanzar un guante en la cara antes de un duelo.
La propia acusación de que el tribunal renunció al principio por el poder la calificó de infundada, irresponsable y francamente vergonzosa. O sea, ya no le voy a dar la mano. Es un documento judicial público, permanente y publicado, que estará en los anales hasta el final, por así decirlo, de la existencia de América. Uno, incluso dos jueces del Corte Suprema califican los argumentos de su colega como ofensivos y vergonzosos, y esto es lo que resulta especialmente interesante. Los analistas jurídicos ya llevan un año notando una tendencia. Cuando Jackson, Ketanji Jackson, redacta una opinión particular, sus colegas liberales Sotomayor y Kagan a menudo se niegan a firmarla. No es por desacuerdos ideológicos. En general son bastante cercanas entre sí, pero es puramente por razones jurídicas. Un comentarista lo dijo directamente: la opinión del juez Jackson generalmente no es muy lógica, es algo normal entre los jueces de la Suprema Corte. La opinión de uno de los 9 miembros de la Suprema Corte no es muy lógica. Las mayores, las llamadas dos damas liberales, a pesar de todas sus opiniones políticas, entienden que una argumentación jurídica incoherente debilita su posición general. Y ellas se distancian silenciosamente. Pero esto, amigos míos, es solo un drama judicial. Lo principal está por venir. La cifra prometida. Y ahora, lo que les prometí al inicio del video. La cifra prometida, según los analistas que utilizan información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, hoy en día, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 148 distritos fueron trazados con la raza como factor dominante. Es decir, son racistas. 148 distritos, eso es un tercio de toda la Cámara de Representantes. De esos 148 distritos, 122 están hoy en manos de un solo partido. ¿Cuál? Lo adivinaste, el gran Partido Demócrata y cosas por el estilo. 122, es decir, más de la mitad de los diputados demócratas de la Cámara están hoy en distritos cuya base legal acaba de volverse cuestionable. Bueno, o sea, es un engaño, si lo decimos en palabras simples, engaño y estafa. El Partido Demócrata, amigos míos, construyó su mayoría en la Cámara de Representantes, no la mayoría actual en la Cámara, sino la mayoría de su representación en la Cámara de Representantes. No en la política, no en el programa, sino que la construyó sobre la base de la geografía racial e ingenieril, ladrillo por ladrillo durante 40 años. Y justo ahora ese fundamento se vino abajo. Censo del año 2030. Y ahora lo más importante, todo esto es antes del censo del año 2030. ¿Y qué es eso del censo? ¿Por qué específicamente el del año 2030? Es un censo federal que se realiza cada 10 años, después del cual los 50 estados están obligados a volver a trazar sus distritos electorales. Se pueden volver a trazar y dejarlos como están, pero ahora no pueden hacerlo. Cada autoridad estatal que dibuje estos mapas lo hará bajo el precedente de la Corte Suprema, que dice: no se puede usar la raza como un factor. No se puede usar la raza como factor. Ahora tendrán que volver a trazar todos sus distritos. En otras palabras, los 135 distritos que de alguna manera se basan en la división racial tendrán que ser redibujados. Y ya que los estás redibujando, también tienes que volver a trazar todo lo que los rodea, y eso sin importar el color. El color se refiere al color de piel, según el principio de igualdad en la cantidad de población y la continuidad del territorio. Es decir, no puedes tomar una parte de allá y otra parte de acá. O si tomaste una parte de allá, otra de acá, y con eso dividiste otro distrito. Tampoco se puede. Es una reestructuración tectónica del mapa electoral estadounidense. Por primera vez en 60 años, damas y caballeros, por primera vez en 60 años, quiero hacer otra pausa importante. Aquellos de ustedes que han escuchado mi programa durante mucho tiempo saben que menciono bastante seguido a Nikolai Alexandrovich Berdyaev y su libro Filosofía de la Desigualdad. En 1923, Berdyaev escribió algo que, al leerlo hoy, me sorprende lo relevante que sigue siendo. Él escribió: todo intento de distribuir los beneficios políticos según categorías grupales, raciales, de clase o nacionales es una negación de la persona. ¿Qué significa esto?
Cuando el Estado o un partido considera al ciudadano no como una persona libre, sino como representante de alguna categoría, ocurre una sustitución. El ciudadano se convierte en material. La división racial de los distritos convertía al votante negro de ciudadano en representante de su raza. Al votante blanco le pasaba exactamente lo mismo. Al hispano hablante, a todos, cada votante se volvía una función de su color, no una persona con sus propias convicciones. Tal vez yo tenga mucha más experiencia con ese hombre negro que con ese blanco. No lo sé. Con un judío. Eso es lo opuesto a lo que imaginaron los padres fundadores de América. Lo que han estado haciendo aquí ya por, digamos, 40, casi 50 años. Eso es lo opuesto a lo que escribió Hillel el Anciano. Es lo opuesto a lo que decía Andrew Golambus en La Ciencia Volitiva. La decisión de Pocallia devuelve a América al principio simple, verdiaeviano y golambusiano. Cada votante es una persona, no un miembro de alguna categoría. Reconocimiento fundamental. Quiero decir algo importante para que este video no sea simplemente, una alegría partidista. Seguramente van a escribir ahí todo tipo de bots y cosas así, ahí. No me alegro de la derrota del Partido Demócrata, para que quede claro. No deseo que algún partido en Estados Unidos desaparezca y quede solo, como se dice, uno dominante. Una república en la que queda solo un partido no es una república. Bueno, la verdad, gracias a Dios, todavía hay libertarios, todavía hay esto y aquello, por así decirlo. Eso irá tomando fuerza. Pero de todos modos, no quiero que se forme un sistema de partido único. Eso es el comienzo de lo que, advertía cualquier pensador serio de la libertad. Lo que yo celebro es el regreso del principio, el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. El principio del que nos hemos alejado en gran medida y que hoy, aunque bajo presión política, se está restaurando lentamente. Con dificultad, con trabas, pero se está restaurando. Y si ahora el Partido Demócrata realmente tiene que competir por los votos y no saber que hagan lo que hagan, ahí tienen el voto asegurado. Y no obtenerlos por las fronteras, la geometría de los distritos dibujados. Eso, a largo plazo, es útil para el propio Partido Demócrata. Porque un partido que gana manipulando, con el tiempo pierde la conexión con el votante real. Un partido que gana por sus convicciones, un partido que gana convenciendo a sus votantes, dura más tiempo. Amigos míos, estoy llegando al final. Empezamos con que cité a Joseph Stalin. No importa quién vote, lo que importa es quién cuenta los votos. Durante 40 años en Estados Unidos existió una versión refinada y jurídicamente depurada de esta fórmula. No el conteo de las boletas, sino la geometría de la votación. Dibujada de antemano para que ciertos votantes siempre estuvieran diluidos y otros estuvieran concentrados. Espero que hayan recordado cuál es cuál. Los votantes amantes de la libertad, creyentes, individualistas y conservadores eran sistemáticamente excluidos de la representación real. Y ayer eso se terminó. 6 jueces de la Corte Suprema aplicaron la Constitución en contra de una práctica de 40 años que se había vuelto conveniente y políticamente ventajosa para un solo lado. La aplicaron entendiendo que de todos modos se enfrentarían a acusaciones de política, de partidismo, de interferencia en las elecciones, pero aún así, gracias a Dios, se atrevieron y la aplicaron. República en acción. Esto, señores, es una república sana en acción. Por eso tengo motivos para ser optimista. La libertad no es un logro único, es un trabajo constante. Ahora mismo se está hablando del filibuster. Y me gustaría que eso que, digamos, Trump está intentando, que ellos están tratando de lograr, sucediera. Pero los de derecha deben defender el filibuster. Esta decisión de la Corte Suprema de hoy, que restaura la igualdad de los ciudadanos, son los estados los que están haciendo su trabajo según la Constitución. Cada vez que el sistema estadounidense regresa a sus fundamentos, es una victoria. Y no es una victoria de un partido. Es una victoria de la Constitución. Y la fórmula estalinista en suelo estadounidense hoy ha perdido, y es un muy buen día para la libertad. Gracias por ver hasta el final. Si este programa te fue útil, por favor dale me gusta, o sea, un like. Suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte el video con quienes creas que esto será importante. Cada clic es un voto por una conversación seria en ruso.
Cada comentario es una señal de que se necesitan estas conversaciones. Estuvo con ustedes León Weinstein. Hasta la próxima. Cuida la libertad. Es tan fácil perderla porque siempre es más frágil de lo que parece.